¿Te has preguntado por qué el pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento descansaba y adoraba el séptimo día de la semana, esto es el sábado? ¿Y por qué nosotros como iglesia nos reunimos para adorar al Señor Jesucristo el día domingo? Dado que Dios reposó el día séptimo y ordenó a Israel apartar ese día en cumplimiento de los 10 mandamientos, ¿por qué razón la iglesia de Cristo Jesús nos congregamos un día diferente? ¿Cuándo y por qué se hizo la transición de sábado a domingo? La respuesta, como siempre, está en las Escrituras, por lo cual en breve vamos a abordarlas con la dirección del Espíritu Santo. No sin antes ir al Señor en oración y pedir su bendición y el entendimiento para este tema. Acompáñame. Bendito Señor, alabamos tu nombre porque tú eres Dios, porque grandes y maravillosas son tus obras, porque todo lo que haces lo haces perfecto, y todos los lineamientos que encontramos, mandatos, promesas en las Escrituras son verdad. Tu palabra es verdad. Señor, en este momento rogamos que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender este hermoso tema, porque solos no podemos, Señor, si no es con tu ayuda. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Uno de los temas más controversiales en la iglesia el día de hoy es si un cristiano verdadero debe guardar el sábado o el domingo. Hay muchas enseñanzas, sin embargo nosotros como iglesia, basado en las Escrituras, tenemos una postura clara. El domingo es el día del Señor. Y hay por lo menos 3 razones por las cuales defendemos esta postura y esta enseñanza. Así es que te pido que pongas atención. Número 1, nada se nos dice en el Nuevo Testamento acerca de adorar a Dios en el día séptimo. Claro, todo esto después de los evangelios. Este silencio es muy elocuente, tomando en cuenta de que la iglesia nació y se gestó en el seno de la comunidad judía. Sin embargo, en ninguna parte del Nuevo Testamento vas a encontrar tú algún versículo, algún texto que nos obligue, que conmine al cristiano a guardar el día sábado como el día del Señor. Ni siquiera se sugiere que debamos adorar a Dios el día sábado. Los apóstoles no consideraron importante exigir a los cristianos guardar el sábado. Si hubiera sido así, el Nuevo Testamento estaría impregnado de versículos donde nos exhortarían, nos animarían, nos invitarían e incluso nos conminarían a guardar el sábado. Cabe señalar que en las Escrituras, en el libro de los Hechos, hubo un primer concilio donde se reunieron los apóstoles para ponerse de acuerdo acerca de unas cosas, y esto se llevó a cabo en la ciudad de Jerusalén. Y liderado por Jacobo llegaron a la siguiente conclusión. En Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20, dice la Escritura: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estos 4 peticiones que se hicieron y 4 conclusiones son importantes para los gentiles creyentes desde esa época. Si tú te das cuenta, en ninguno de estos se incluye el día del reposo. No se dice que en este concilio se haya puesto como fundamental que todo creyente guardara el día de reposo. Hay gente que está más preocupada, hay religiones que están preocupadas más por guardar el sábado que porque la gente pueda creer en Cristo Jesús y reconocerle como Señor y Salvador en su vida. Es cierto que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, cuando estuvieron, el Señor Jesucristo cuando estuvo en su ministerio, visitó sinagogas y en ellas enseñó, predicó el evangelio y sanó a gente, así como también Pablo en su ministerio visitaba sinagogas. Eso no significa y no es una orden directa para que nosotros nos reunamos los días sábados para guardarlo. Es importante que nosotros entendamos
que esto se dio, y sobre todo los evangelios y la transición en el libro de los Hechos del judaísmo al evangelio con los gentiles, fue una transición, y esto se dio en el tiempo de la ley. Debemos recordar que la ley precisamente ha concluido. Estamos bajo el periodo de la gracia, y solamente Cristo Jesús fue el único que pudo cumplir con la ley, pues la Escritura dice en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor ha dado un nuevo pacto ahora con su pueblo, la iglesia, y el mediador de ese pacto se llama Cristo Jesús. Por eso tenemos el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 9, versículo 15, leemos lo siguiente: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Y quién es el mediador? Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Por ello, en el Nuevo Testamento no vas a encontrar un solo versículo expreso donde Dios ordene de manera clara y contundente que debamos guardar el sábado. En segundo lugar, ¿por qué no guardamos los sábados como creyentes y ahora lo hacemos el domingo? Porque la iglesia de Cristo nos reunimos ese día precisamente porque Cristo Jesús resucitó el primer día de la semana, esto es, el domingo. Jesús se levantó de la tumba, y a partir de ese momento la iglesia de Jerusalén adoptó ese día para reunirse, para conmemorar como victoria la resurrección de Cristo Jesús. Es decir, la resurrección es el evento que sella finalmente lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La resurrección fue la culminación de la obra en la cruz, que comenzó desde el día viernes en la noche hasta el domingo. Quiero, a manera de nota aclaratoria, señalarles que los días para los judíos se contaban a partir de la tarde del día anterior. Entonces, si hablamos que el domingo fue el primer día de semana cuando Cristo Jesús se levantó de entre los muertos, estamos y debemos pensar que ese día comenzó desde la tarde del sábado, de acuerdo a la costumbre judía. Ahora, en memoria de la resurrección de Cristo Jesús, como ya lo dije, la iglesia primitiva adoptó ese día para conmemorar la grandeza de nuestro Señor y la fe, el fundamento de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, tanto los hermanos en Roma como los hermanos en Colosas, dejó claro que la manera correcta de celebrar y el día correcto es el domingo, y que el día sábado ya había pasado. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, la Escritura nos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo en su enseñanza en las cartas, en la de Colosenses, deja claro que las fiestas solemnes, la luna nueva y todas esas fiestas que se hacían habían terminado. Ya no era necesario, porque eso fue solamente una ilustración, una sombra que apuntaban a Cristo Jesús, que tenían un significado especial, sí, pero que terminarían con el sacrificio de nuestro Señor en la cruz y su resurrección. En ese sentido, el sábado como fiesta solemne también dejó de ser y dejó de ejercerse. Ahora, nadie nos puede juzgar, nadie puede juzgar a la iglesia de Cristo en este tiempo por guardar el domingo como el día del Señor, porque tenemos versículos que respaldan, y lo acabamos de leer. Nadie juzgue, ¿verdad?, en cuanto al día que debemos adorar al Señor. El mismo apóstol Pablo, en este sentido, escribe también a los romanos, dando una instrucción similar. En Romanos capítulo 14, versículos 5 al 8 nos dice: uno hace diferencia entre día
y día. Otro juzga iguales a todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Estamos plenamente convencidos, como dice este texto, que el domingo es el día del Señor, y nadie puede juzgar y nadie puede injuriar a los creyentes que nos reunimos ese día, porque es el día del Señor. Tenemos una libertad de acuerdo a este pasaje, libertad en Cristo, libertad en el Nuevo Testamento para pensar que el día domingo es el día del Señor. Ahora, nuestra iglesia está plenamente convencida que esto es así, porque es el día, como ya lo dije, cuando Cristo Jesús se levantó de la tumba. Dice Lucas capítulo 24 versículos 1 al 3, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Recordemos ese momento, el primer día de la semana para los judíos era el domingo, el último era el sábado, y esa mañana cuando el Señor se levantó de la tumba, las mujeres corrieron al sepulcro y fueron testigos oculares de lo que Dios había prometido, de lo que Jesús había prometido desde antes. Y hay muchas porciones de la Biblia, por ejemplo Mateo capítulo 12:40, cuando Jesús dijo que le era necesario morir y levantarse al tercer día, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Luego entonces Jesús fue sepultado el viernes en la tarde, estuvo el sábado y una gran porción del domingo. Y muy de mañana, ese domingo, el primer día de la semana, el Señor se levantó cumpliendo la profecía. La resurrección de Jesús fue el primer día de la semana. Esto es domingo y es el día que se ha adoptado para celebrar, para reunirnos, para adorar y para escuchar la palabra de Dios. Ese día se vuelve especial para la iglesia primitiva y para cada una de las congregaciones bíblicas a partir de ese momento. El sábado que el Señor Jesús estuvo sepultado es el último día sábado oficial, legítimo, que reconoce el Antiguo Testamento. Después de esto, el Nuevo Testamento dice que el día de reposo ya no es obligatorio guardarlo. La ley del día de reposo, hermanos, amigos, se terminó. Todas las leyes del Antiguo Testamento, alimentarias, de limpieza, de sanidad, de fiestas solemnes, de sacrificios, terminaron cuando Cristo Jesús vino, y vino la gracia y vino el periodo de la redención a través de la fe en Cristo Jesús. Así también vino la conclusión del día de reposo. Algunas personas todavía quieren honrar el día sábado, no obstante que el periodo de ley ya cesó. Incluso tratan de vivir días de acuerdo y tratan de vivir momentos de acuerdo a lo que la ley establecía y que era directamente solamente para el pueblo de Dios Israel. Luego entonces ya no hay más días de reposo. El sábado que leemos en la Escritura cuando Jesús fue crucificado es el último día y no tenemos nosotros por qué seguirlo guardando, porque Jesucristo se levantó vivo, contundentemente, dando fuerza y fe a nuestra creencia en Él el día domingo. En tercer lugar, el énfasis que encontramos en el Nuevo Testamento sobre el primer día de la semana no deja lugar a dudas en cuanto al día señalado para la adoración de la iglesia. En otras palabras, hay muchos versículos que nos hablan que la iglesia
primitiva se reunía los días domingo, oraba, incluso predicaba, escuchaba la palabra del Señor y también compartía el pan, como lo dice la Escritura. Prueba de ello está Hechos capítulo 20, versículo 7, que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vemos cómo la iglesia primigenia se reunía para escuchar la predicación. ¿Cuándo? El día domingo, el primer día de la semana. Primera de Corintios 16:2 nos dice también: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Las ofrendas se recogían en el momento de la reunión, en el día de la reunión. Esto es el primer día de la semana, domingo. Aún el Apocalipsis nos habla. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuándo es ese día? El día domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hermanos, el primer día de la semana fue el día en que el Señor resucitó. Entonces, ese día se convierte relevante para nosotros, para la adoración a nuestro Señor y Salvador, para la iglesia. Y creo que es maravilloso que sigamos alabando, adorando y aprendiendo, escuchando la voz de Dios a través de su palabra el día domingo, como un testimonio de su resurrección, porque Jesús está vivo. Por ello no dejemos de congregarnos, como dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Congreguémonos por lo menos el día domingo para exaltar el nombre de Cristo, porque es el día del Señor. Date cuenta que hay días importantes en el calendario para nosotros. Tal vez uno de los días más importantes sea tu cumpleaños, pero el día más importante que tú debes de valorar y debes de guardar y debes de apartar para alabar al Señor es el día domingo. ¿Por qué? Porque es el día que el Señor resucitó. Y ese día nos reunimos como iglesia para congregados, para que en ese momento que estamos como cuerpo del Señor podamos alabarle. El domingo es el día del Señor. Esta es la postura y esta es la enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa
Hermosa la enseñanza de nuestro Dios, ¿no les parece? Vamos a terminar haciendo una oración y dándole gracias a Dios por estas verdades, porque en este tiempo, hermanos, la palabra se ha tergiversado en muchos lugares, pero gracias al Señor porque tenemos la sana doctrina con base en su palabra. Oremos. Dios, agradecemos el tiempo que tú nos permites abrir este santo libro y poder por un momento pensar en él, poder meditar lo que tú haces, las verdades que están en él. Señor, permítenos y ayúdanos a seguir trazando la palabra de una manera correcta, comprendiendo cada detalle bajo el contexto en el cual está escrito. Señor, ilumina nuestra mente y te damos gracias porque hoy no ha sido la excepción. Gracias porque tú nos has llenado, tú nos has hecho estar gozosos al escuchar que el día domingo es el día tuyo, mi Dios. Permítenos seguir reuniéndonos y alabando tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Hemos llegado al final y les mando un abrazo y bendiciones a todos.